Pues resulta que en un momento en donde las tres grandes herramientas con las que se salió de la crisis del 73 ya no valen, ya no vale seguir dándole la maquinita de hacer dólares, ya no vale explotar a la naturaleza porque está gritando y ya no vale explotar a los países del sur porque no se dejan, ¿quién mejor que un profesor de Relaciones Internacionales para desvelar aquello que el poder no quiere que se sepa? Decía Hobbes que el estado de naturaleza, es decir, esa guerra de todos contra todos, si hay un espacio donde parece imposible de curarse, es en el ámbito internacional. Hay cuantos querrían seguir operando sin que las miradas críticas se hicieran valer, pero nosotros en la frontera, vaya si queremos hacerlas ver. Y por eso hemos invitado hoy a Augusto Zamora con nosotros. Don Augusto, muchas gracias por acompañarnos. Augusto, queríamos hablar contigo porque la situación en América Latina está absolutamente candente, ¿no? Acaban de darle un golpe de Estado a Evo Morales. No sabemos si está regresando el imperialismo a América Latina o quizá nunca se fue. Nunca se fue. Ha habido, digamos, periodos de tolerancia por el movimiento popular en algunos países, pero es una presencia demasiado antigua y que además tiene un aliado muy fuerte en cada país, que son las oligarquías locales. Y esto es un hecho al que se le da poca relevancia, pero que es muy importante para entender la realidad latinoamericana. Y es que desde su origen, desde el origen mismo de la independencia de los estados, se estableció una alianza entre el Imperio Británico y las oligarquías nacionales, que se hizo simbiótica, y esta alianza era que las oligarquías entregaban los países y la economía para que Gran Bretaña la administrara como le diera la gana, a cambio de que los británicos los sostuvieran a ellos en el poder. Cuando Gran Bretaña se retira, el sistema está tan consolidado que la entrada de Estados Unidos se hace de una manera natural y sin trauma. No hay ni cambiar de idioma. Lo único que se hace es que en vez de enviar, como hacían, a los hijos a Londres a estudiar, pues los enviaban a Washington. Que está más cerca. Que está más cerca. Además. Cuando entró Evo Morales en el poder, la CIA tenía su oficina en el Palacio de Gobierno, en La Paz, ¿no? Son cosas como muy sorprendentes. ¿Qué ha pasado ahora para que haya un golpe de Estado en Bolivia? Digamos que se han ido agudizando las contradicciones porque debemos recordar que Bolivia es un país dividido no solo política, sino también geográfica y étnicamente. Está la zona andina, muy delimitada, con una población masivamente indígena, que es de donde procede Evo Morales y es la gente que lo llevó a él al poder. Que son los invisibles. Que son los invisibles, los que habían sido ninguneados durante siglos por la oligarquía boliviana. Y está la zona amazónica, con capital en Santa Cruz, que es donde habitan mayoritariamente los blancos y los mestizos, conformando pues en realidad dos países en uno. El éxito de Evo y la llegada de los indígenas al poder, su visibilización, el hecho de que pasaran de ser un pueblo humillado a ser un pueblo orgulloso y a estar representado efectivamente en el poder, generó una enorme frustración en sectores del sur. Y yo recuerdo que desde 2005 se generó allí un movimiento separatista que quería, bueno, decir, que los indios estos se vayan al carajo y nosotros que somos blancos y más europeos, pues montamos aquí nuestro propio Estado. Y a ello se agrega otro hecho que tampoco se menciona mucho, pero es que está ahí, y es que Estados Unidos quiere recuperar el control de su patio trasero como parte de la estrategia de consolidación de su poder frente a los retos que le están planteando cada vez con más fuerza China y Rusia en todo el mundo, pero también en la propia América Latina. ¿Tiene algo que ver con el golpe, el triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina? Yo creo que lo aceleró, porque, digamos, Argentina es el país de mayor peso en el mundo hispanoamericano. Brasil pues lo es, pero digamos en otro ámbito, y con gobiernos progresistas en México y Argentina se estaba conformando un eje progresista muy potente, y la consolidación de otro periodo electoral de Evo Morales era ya, digamos, como demasiado. Y yo creo que el golpe no fue
improvisado. Yo creo que esto estaba amarrado con la OEA, con la oligarquía, con el ejército, con la policía. Y recordemos que fue la OEA quien empezó a deslegitimar las elecciones y abrir la brecha política para generar inestabilidad, que de repente aparecieron grupos muy violentos en algunas regiones y estos se dedicaron a crear el caos. A mí me recordó mucho el periodo de Salvador Allende, cuando esto se hizo una política de Estados Unidos, crear el caos, es decir, crear un ambiente para que el ejército dijera, el país nos necesita, estamos aquí. Salgamos de los cuarteles. Salgamos de los cuarteles y a los que están perturbando la paz y amenazando la paz del país, pues hay que sacarlos. Dos de los militares de más alta graduación han sido agregados militares en Estados Unidos. Mira, hay una cuestión que yo gusto de recordar, y es que así como la desaparecida Escuela de las Américas era una escuela de dictadores y que pasar por ahí era llevarse la charretera de ser un futuro presidenciable gorila, estudiar en Estados Unidos es como un requisito de las oligarquías pro-yanquis para ganar esas charreteras en el campo político. Y yo en un próximo libro que sale sobre América Latina, yo hago el listado breve de presidentes, ministros que en América Latina han estudiado todos en universidades estadounidenses. Por ejemplo, el gobierno de Salinas de Gortari, que firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, más de la mitad de su gabinete había estudiado en Estados Unidos y todos los ministros de Economía, todos los que habían firmado y se habían encargado de ese tratado, eran graduados en universidades estadounidenses. Oye, Augusto, ha planteado Pepe Mujica que quizá el litio, del cual Bolivia es uno de los principales productores, también puede haber tenido que ver con esta competencia que tú planteabas entre Estados Unidos con China y Rusia por el uso de las materias primas latinoamericanas. Por supuesto que tiene que ver, porque yo quiero recordar aquí una cosa de la que hablamos nosotros, Juan Carlos, y es que la geografía, que en las dos guerras mundiales y en las guerras europeas del siglo XIX tanto benefició a Estados Unidos por su aislamiento, ahora para Estados Unidos, con el creciente poder militar de Rusia y China, es un problema. Y hay un estudio, no recuerdo ahora si era del Departamento de Estado o del Pentágono, que planteaba qué haría Estados Unidos si perdiera el dominio de los mares. Porque eso implica que ellos pierden el acceso a una serie de minerales de los que ellos no tienen en cantidad suficiente. Y por lo tanto están haciendo una revisión profunda de cómo pueden ellos garantizar el suministro de metales estratégicos, minerales estratégicos, productos estratégicos, en caso de que ellos ya no puedan, como ahora, controlar los océanos. Y eso es una realidad muy objetiva, muy real. De hecho, todo el desarrollo armamentístico ruso y chino está dirigido a hundir los portaaviones y la fuerza naval estadounidense, y esto implicaría convertir a Estados Unidos en un estado isla aislado. Claro. Oye, hay una cosa que también llama la atención, sobre todo escuchando a la autoproclamada nueva presidenta, ¿no? Una fundamentalista también, evangelista, ¿no? que ha dicho que se acaba la Pachamama, que las creencias indígenas son satánicas, ¿no? Y que tiene que regresar, como el otro instigador del golpe, Camacho, tiene que regresar la Biblia y, por supuesto, la Biblia en su concepción como Inquisición. ¿Cuál es el papel en América Latina de los evangélicos? La CIA empezó a promover en los años 60 y 70 misiones evangélicas en América Latina como una manera de contrarrestar el creciente papel de la teología de la liberación. Yo quiero recordar, para quienes no sepan ese capítulo de la historia, que la Iglesia Católica, de la mano de la teología de la liberación, jugó un papel importantísimo en el desarrollo de los movimientos sociales, guerrilleros, progresistas, y esto fue el antídoto que inventó Estados Unidos con tal éxito que un continente que hace medio siglo era casi absolutamente católico, en algunos países como Guatemala, Brasil, está logrando que
que más de un tercio de la población sea evangélica, fundamentalista, ultrarreaccionaria. Son profundamente reaccionarios, llama la atención. Además fanáticos. Lula convenció, ¿no?, en alguna de sus elecciones para que votaran por él, pero ahora los escuchas, defienden la tortura, defienden los golpes de Estado, defienden las dictaduras latinoamericanas, defienden la sumisión a Estados Unidos. Son Sí, terribles. Es que muchas de estas iglesias evangélicas son de corte nazi. Es decir, en Europa aquí estarían algunas de ellas prohibidas por la ideología que transmiten disfrazada de religión. Y es una corriente altamente peligrosa en el sentido en que es retrógrada, fanática. Algunos de ellos niegan la evolución, niegan la ciencia, o sea que sería un salto atrás terrible para América Latina. Y es un peligro que está ahí, al que es difícil combatir más que con educación, educación y educación, que es lo que ellos no quieren. Hay el precedente del golpe de Estado contra el presidente Chávez, que tuvo que regresar porque la gente se echó a la calle y se asustaron los que habían dado el golpe y regresó. El presidente Chávez seguramente se equivocó porque fue muy indulgente con los golpistas y siguieron enredando y enredando y enredando, dificultando mucho la marcha del país. Tenemos ahora mismo a una buena parte de la población boliviana tomando las calles, cortando las carreteras y reclamando la vuelta de su presidente legítimo. Bueno, es que yo quiero hacer mención al hecho de que han pasado unos pocos días. Es decir, no hay que olvidar que Evo Morales cuenta cuando menos con el apoyo del 50% de la población de Bolivia, y dentro de este 50% es abrumador el apoyo de las poblaciones indígenas. Y después del susto, del impacto del golpe de Estado, que no se lo esperaban, es decir, se suponía que la cúpula militar era respetuosa y hasta amiga de Evo Morales, se diera de repente vuelta y llegara a dar un golpe de Estado. Entonces, pasada la perplejidad que siempre hay, empieza la reorganización, y yo creo en lo personal que los golpistas no se van a salir con la suya. Por más que pongan a la versión boliviana del Guaidó, que se autoproclama presidenta sin ningún respaldo institucional ni legal, porque tampoco lo olvidemos, el Parlamento boliviano está en manos mayoritariamente del movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales. Ellos tienen la mayoría absoluta. Eso es otro hecho innegable. La comunidad internacional no está respondiendo. Donald Trump ha apoyado el golpe de Estado de una manera absolutamente clara, pero Europa parece que no está posicionándose. España sí que ha emitido un comunicado, ¿no?, condenando el golpe, pero no parece que se esté tomando las mismas decisiones que en otros casos. En mi libro sobre geopolítica, en alguna parte de un pequeño diccionario, yo aclaro qué es comunidad internacional, porque la comunidad internacional está representada por Naciones Unidas, que es donde están los 198 estados soberanos del mundo. La comunidad internacional no es Estados Unidos ni es Europa. Y como ocurre con Venezuela, la vasta mayoría de la comunidad internacional reconoce al gobierno de Maduro y está ahora apoyando a Evo Morales. Pero históricamente, Augusto, si apoyaba a Estados Unidos, los golpes triunfaban. ¿Sigue siendo cierto eso hoy? Eso no, ya las cosas han cambiado. Es que hay un agotamiento del modelo del Estado oligárquico, que crearon las oligarquías con el Imperio Británico y que después consolidaron con Estados Unidos. Hay un agotamiento por una suma de hechos, y una de ellas es que la gente ya no soporta los niveles de desigualdad. La gente está más consciente de sus derechos, que es lo que explica, digamos, ahora la explosión social en Chile, que es uno de los países más desiguales del mundo, donde la gente ya está harta. Y como dijo un manifestante, es decir, es que no son 30 centavos del boleto de metro, es que son 30 años de estar soportando humillaciones tras otras. Entonces, esto ya no funciona. Es decir, ya el viejo modelo de que yo te doy el golpe de Estado y ya aquí no pasa nada, eso es historia. Acabado. Y ahora, como se demostró en Venezuela, como
se verá en Bolivia, las movilizaciones populares harán que esta intentona de golpe fracasen. Nos tenemos que ir. ¿Crees entonces en el pronto regreso del presidente Evo Morales? Pronto, pueden ser semanas, pueden ser meses. Yo creo que todo esto va a depender de los niveles de movilización, de los sindicatos, de las comunidades indígenas, del partido y de la gente de Evo en Bolivia, que es mucha, y también de cuán firme sea la unidad interna de las Fuerzas Armadas y de la policía. Recordemos que en Venezuela unos dieron el golpe, pero otros dieron el contragolpe. Bueno, pues esperemos que sea así. Las cifras de prosperidad económica para el país y para las mayorías en Bolivia bajo el gobierno de Evo Morales y de García Linera son abrumadoras. La mejora de los sectores populares no tiene comparación en la historia de ese país y, como dice el profesor Zamora, es muy difícil que esas mayorías que han visto mejorar su vida renuncien a un presidente constitucional elegido en las urnas. La comunidad internacional tampoco va a callar y este preacuerdo de gobierno en España entre el Partido Socialista y Unidas Podemos va a estar claramente a favor del Estado de Derecho, a favor de la democracia y en contra de cualquier golpe de Estado y en concreto en contra del golpe de Estado en Bolivia y de la autoproclamación espuria, ilegal y ilegítima de esta falsa presidenta. Augusto, es una suerte pensar que la maldición de los golpes de Estado en América Latina se ha terminado y que tienen reversión. Muchas gracias. La historia no se detiene, afortunadamente. Muchas gracias, Augusto. Pues a ti.